Hoy recorremos la terraza en octubre 2024 y aprovecho para mostrarte las fichas técnicas del arce japonés, las begonias y el bosque común. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Bueno, en el episodio de hoy además te voy a mostrar un poquito cómo empezó el otoño acá en casa. Hubo muchas hojitas secas, mucho cambio en la terraza para ajustar a lo que es el paso del otoño hacia el invierno y acomodar un poco las plantas para que pasen un mejor invierno fuertes y agrupadas. Bueno, hoy te voy a mostrar también un poquito cómo reagrupamos algunas plantas, así que el recorrido es un poquito diferente a la habitual, pero no te podés perder lo que viene. Empezamos con la verbena y la palmerita. Y acá seguimos con otras palmeritas, cambiamos un poco la disposición, como te conté antes. Y acá tenemos al arándano, que tiene, mirá cómo están estas begonias hermosas, hermosas. Ahí tenés el boj, acá al laurel de flor. Acá los mini agapantos que nunca crecieron, o muy poquito. Acá unas vincas que tenemos que ver esta maceta para ponerle un poco más de flores. Y pasamos al super arce japonés. A la fotinia que la cambiamos de lugar y está ahora acá abajo creciendo. Con una hortensia, las budeillas, la acacia de Constantinopla. Cambiamos de lugar a la mega hortensia para este lugar. Allá atrás escondido quedó para pasar el invierno uno de las clematis. Acá este mega tomate que estamos esperando que caiga la primera helada, así que si sale algún tomate lo cosecharemos. Ahí abajo quedó el carex. El rosal trepador que dio alguna que otra rosita a fines de octubre. Y acá tenemos a la gaura que sigue sorprendiéndonos con sus flores. Unas palmeritas con algún pensamiento ahí escondido. Seguimos con, mirá lo que es esta rosa blanca increíble. Esta rosa que nos sigue dando un montón. Dos rosales más blancos acá abajo para el año que viene, con varios pensamientos. El almendro con los celéboros verdes ahí abajo. El otro mini arce japonés con la enredadera de alambre y unos tomates que aparecieron acá. Fíjate, todavía estamos cultivando tomates. Y acá pasamos antes del invernadero por el ciprés. Mirá el Don Diego de noche cómo está. El jazmín, begonias. Verbenas, violetas. Traje acá las antedesquias para que pasen el invierno sin agua, así que los bulbos se van a secar ahí. Y ahí tengo un montón de crasas que están ahí abajo, con algunas que otras. Acá otra verbena violeta,
y otras crasas por debajo del jazmín. Salimos nuevamente, el platicodón que ya se está secando, con unas palmeras que crecieron un montón. Mirá acá, debajo están las lavandas recién cortadas o hace poquito cortadas. Fíjate cómo está y cómo creció, pero ya tiene colores otoñales, la magnolia estrellada. Fíjate lo rojo que está los sumaques de Virginia, rustifina, pero ya se les han caído un montón de sus hojas. Rosal trepador, por debajo las coriopsis podadas, ahí se divisa una euquera protegida, y acá tenemos a esta mega lila, o varias lilas en realidad que están acá. Seguimos para este otro lado. ¿Y qué esperas para suscribirte al canal si todavía no lo hiciste? Y apretar el botoncito de las notificaciones para no perderte ningún episodio de Travel and Gardening. El boj, fíjate cómo la glicina ya está toda amarilla y se le están cayendo un montón de hojas. Estas son algunas nomás, pero mirá todo lo que barrí la otra vez. Seguimos con lilas, con las linternas chinas, las moras lilas. Allá por detrás está, que sigue todo por ahí, las frambuesas. Acá fíjate qué chiquitas que están ahora las coronarias. Fíjate por acá la vid y los partenosisus y uno de los evónimos. Por allá te muestro la otra glicina, que también ya está a colores de otoño y se están cayendo sus hojitas, que tiene unas linternas chinas y el ceratostigma. Acá tengo las que normalmente tengo en el invernadero, unas crasas que las regué ayer y las tengo que llevar al invernadero con un par de bits. Acá tengo a una de las dalias, que también ya está en modo casi invierno, con el otro evónimo y la grosella espinosa, mientras escuchas las campanitas de las ovejas de fondo. Acá seguimos con todos los boj. Mirá el cardo azul como está, increíble. Con algunos pensamientos que pusimos y ahí aparecen, fíjate que van a estar supuestamente para el episodio de noviembre, este crisantemo con un color bordós fucsia furioso. Ya te lo voy a mostrar. Lo dejamos crecer este año como quiso y fíjate que tiró ramas para todos lados. Pero uno de los protagonistas de este video de octubre es este arce japonés, que mirá los colores otoñales que tiene, increíbles. Y acá hicimos un cambio grande porque se nos estaba afectando el pino ahí abajo, porque tenía la mega hortensia tapándolo. Así que liberamos un poco este espacio. Quedó la lila o las lilas ahí atrás, junto con el boj. Por delante unas antedesquias que han crecido enorme. Cambiamos a la hortensia, que la super podamos con las linternas chinas. Mirá cómo están.
este ciprés enano y estas dalias que todavía siguen dando flores increíbles. Bueno, eso fue todo por hoy. Te dejo aquí al lado la playlist del recorrido de la terraza. Así no te perdés ningún episodio. Nos vemos en el próximo, por aquí, por Travel and Gardening.